Buongiorno, benvenuti a un'altra lezione di italiano basico gratuito. Oggi vedremo il passato próximo. El pasado próximo es un tiempo pasado muy utilizado en la lengua italiana que indica una acción pasada, pero no muy lejana en el tiempo. No traten de buscarle digamos, el similar en idioma castellano, en castellano porque no, no sirve, porque nosotros tenemos más o menos la misma cantidad de modos y de tiempos verbales, pero no siempre coinciden. Así que dejémoslo ahí, el pasado próximo, pasado próximo. Bueno, ¿cómo se forma el pasado próximo? Con el presente indicativo de essere o avere, que ¿cuál es el presente indicativo de essere o avere? Son los que hemos visto justamente. Io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Bueno, estos son los dos auxiliares con los que se forman siempre en italiano los tiempos compuestos. El pasado próximo es un tiempo compuesto. Entonces se forma con el presente indicativo de essere o avere más el participio pasado del verbo a conjugar o del verbo elegir. Aquí tienen para los que copian, pasado próximo. Se forma con el presente indicativo de essere o avere más el participio pasado del verbo a conjugar. Entonces, vamos a ver. Por supuesto que los casos, ustedes dirán, ¿cómo sé yo cuándo debo usar essere como auxiliar? ¿Cuándo debo usar avere? Esto, si bien hay reglas, es una cosa totalmente inefectiva estudiar de memoria las reglas, como uno en su propio idioma tampoco lo ha hecho, sino que lo va aprendiendo con el uso. Podemos ver algunas grandes generalidades que pueden ayudarnos, por ejemplo, para usar como auxiliar el verbo essere, lo usamos siempre en los verbos reflexivos, que ¿cuáles son? Lavarsi, pettinarsi, vestirsi, todo, o sea que serían lavarse, peinarse, vestirse, afeitarse, en fin, todos, como ven, terminan en sí. Lavar, sí. Petinar, sí. Entonces, cuando formamos el pasado próximo de estos verbos que se llaman reflexivos, que terminan siempre en sí, usamos como auxiliar el verbo essere. Por ejemplo, io mi vesto, yo me visto, io mi vesto. Yo no puedo decir yo vesto, yo mi vesto, me visto a mí misma, io mi vesto. Il passato prossimo sarebbe io mi sono vestita, io mi sono, verbo essere, vestita, è participio passato de vestire.
Cuando usamos el verbo essere, el participio pasado coincide siempre en género y número con el sujeto. Si yo estoy hablando de mí, que yo me he vestido, voy a decir io mi sono vestita, femenino, singular. Para los que no tienen ninguna idea, no se asusten porque esto es con el uso. Se aprende inmediatamente usándolo, porque lo que más se usa en el lenguaje cotidiano es el presente, el indicativo y el pasado próximo. Entonces, estos serían el pasado próximo con los verbos reflexivos, riflessivi. Otro caso en el que se usa mucho, que tiene que usarse el verbo essere como auxiliar, son los verbos que indican movimiento. Ustedes dirán, ¿qué movimiento? ¿Bailar? No, no, no. Que indican movimiento en el sentido de yo fui, yo vine de, yo salí, yo fui a la panadería, yo salí de mi casa a las 10, etc. Entonces vamos a verlos en italiano. Algunos les voy a decir andare, entrare, partire, tornare, venire, uscire. Son algunos de los verbos de movimiento. Ir, entrar, partir, volver, venir, salir. Esas serían las traducciones. Entonces, si yo quiero decir que yo fui o ¿cómo puedo decir? Por ejemplo, que yo vine de Argentina hace un mes, por ejemplo, io sono, verbo essere, venuta, verbo venire, io sono venuta dall'Argentina un mese fa, hace un mes. Io sono venuta, femenino singular, dell'Argentina un mese fa. Si yo quiero decir que Paolo y María vinieron de la Argentina hace un mes, voy a decir loro sono, verbo essere, venuti, es plural y es masculino porque hay una mujer y un varón, entonces se usa como general el masculino. Loro sono venuti dall'Argentina un mese fa. Bueno, les vuelvo a repetir, no se me asusten, esto se aprende muy fácil. Estos son los verbos más usados con el auxiliar essere. Entonces, sabiendo esto, que son los verbos reflexivi y los verbos que indican movimiento, ya podemos descartar un grupo grande y sabemos que otros tipos de verbos van a usar el auxiliar avere. Por ejemplo, a ver, io ho avuto, no, acá se los complico porque son los dos con avere. Io ho, presente el verbo aver, letto, participio pasado de leggere, leer, un bel libro. Io ho letto un bel libro.
ah, tu hai letto un bel libro. Lei ha letto un bel libro. Sería un caso donde el auxiliar es avere. Ustedes lo que tienen que tener muy en la cabeza, digamos, muy sabido e incorporado es el presente indicativo de essere y de avere. Con esto les va a salir rápido la formación del pasado próximo. Después, también hay reglas para ver, para formar, a ver, ¿dónde estoy? Tira el participio pasado de los verbos, pero como les decía, no es bueno estudiárnoslos de memoria, sino ir incorporándolos con el uso cotidiano. Bueno, espero que a esto le den una leída, los que lo anotan, practiquen, inventen, busquen un verbo cualquiera, por ejemplo, ustedes lo pueden buscar seguramente los que están interesados verdaderamente en aprender italiano deben tener un diccionario bilingüe, italiano-castellano, castellano-italiano. Entonces, invéntense pequeñas frases con el uso del pasado próximo. Distintos casos, ustedes elijan un verbo sencillo, como yo, por ejemplo, busqué leer, cocinar, por ejemplo, puede ser limpiar, puede ser cantar, bailar. Ustedes buscan el verbo y forman el pasado próximo con el auxiliar que corresponda, que generalmente en el mismo diccionario les dice qué verbo va como auxiliar, pero no importa, si lo sacan de ahí, ustedes escriben una frasecita, el tema es ir incorporando la formación del pasado próximo de distintos verbos. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. No dejen amontonar clases sin estudiarlas o sin dedicarles al menos 10 minutitos, como les digo siempre, al día, en cualquier momento del día que sea. Ustedes verán que con 10 minutos al día ustedes incorporan, de una semana a la otra ya incorporaron perfectamente la última clase. Y esto es lo ideal, es como cuando uno va a la universidad y a medida que tiene las clases, las va estudiando, después para dar el examen final, da una repasada y ya se sabe todo. Bueno, ya nos va quedando poco, vamos a ver hasta dónde llegamos para terminar. Yo ya les digo, les estoy dando un poco más elementos para que estén cerca del B1, que es el examen obligatorio para sacar la ciudadanía en Italia, digamos, que no sea por motivos de consanguineidad. Bueno, ahora sí, los saludo, les mando muchos besitos y ciao a tutti, estudien.